Marketing Online, episodio 295. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, llámale como quieras, pero esto es Marketing Online y lo ha sido desde el primer día y ya estamos por el programa 295, nada más y nada menos, estamos a solo 5 programas del 300, día en el que haremos un gran sorteo. En fin, hoy miércoles 1 de julio del 2015 vamos a hablar de un caso de éxito muy interesante, muy curioso, muy particular. Pero antes vamos a recordar que en boluda.com/cursos, ¿qué es lo que tenéis? Bueno, es fácil, esos cursos en los que os explico el qué y el cómo del marketing online. Cómo podéis hacer una página web, cómo podéis hacer un blog, cómo podéis hacer un e-commerce, cómo podéis montar un membership site y luego qué tenéis que hacer para darlo a conocer, para que funcione mejor, para monetizarlo, paso a paso. Hoy, por ejemplo, hay el curso de productividad en el cual vamos a hablar de un tema clave, que son esas herramientas para hacer un tracking del tiempo, para llevar un control del tiempo, para que a final de mes, atención, porque un 67% de las personas se equivocan en esto, a final de mes puedas saber a qué has dedicado el tiempo de tu jornada laboral. Porque sí, somos buenos listando las cosas que hemos hecho, pero cuando tenemos que poner un porcentaje, bueno, yo he dedicado tanto tiempo a esto, tanto tiempo a lo otro, pues resulta que somos malísimos. Bien, pues hay unas herramientas que te controlan a qué dedicas el tiempo delante del ordenador o cuando haces llamadas, etcétera. Lo tenéis todo ahí, boluda.com/cursos, para daros cuenta de en qué estáis invirtiendo vuestro tiempo. En fin, y ahora sí, por cierto, ya lo sabéis, hemos cambiado el orden de los cursos porque voy a acabar el de productividad y el de pricing durante esta semana y parte de la que viene para entonces empezar 5 cursos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que los finalistas son el curso de WordPress Multisite. Lo haremos desde el principio de todo, compraremos un dominio, instalaremos WordPress normal, lo convertiremos en multisite, etcétera, etcétera. Todo desde el primer momento hasta el último. De hecho, estoy pensando incluso en crear un multisite de verdad, un negocio multisite de verdad y que veáis en tiempo real cómo se monta desde el principio. Otra opción, WordPress intermedio. Otra opción, emergencias WordPress. ¿Qué pasa si te hackean, si que te queda la pantalla en blanco, si no va, etcétera? Otra opción, Page Builders. Ya lo sabéis, esos maravillosos plugins que te permiten hacer composiciones visuales en los posts, páginas, etcétera. Otro, Genesis avanzado. Otro, PHP de supervivencia, después del de CSS de supervivencia, que ha gustado mucho, el de PHP de supervivencia, para toquetear cosas. Y finalmente, los dos teóricos, que son el de toma de decisiones, que ha tenido muchas peticiones últimamente, y el de hablar en público. Si os interesan, ahí los tenéis todos, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora sí, nos vamos a hablar del caso de éxito de hoy, porque curiosamente, bueno, no adelanto, bueno, si habréis visto el título ya lo sabréis, con lo que va de pasarelas de pago. Muy bien, esto era un sex shop, ¿de acuerdo? Sí, ya lo sé, está muy de moda el tema de los sex shops, hay muchos, salen como florecillas en primavera y la idea era que la tienda, bueno, iba relativamente bien, invertían en Facebook Ads, en AdWords y tal, y bueno, a nivel de visitas no estaba mal, estaba en el promedio. Lo que pasa es que en el embudo del proceso de compra, ya sabéis lo que es el embudo, entra mucha gente en una web y solamente, como un embudo, solamente sale un poquito de gente con las bolsas llenas. Es decir, que nos han comprado. Entonces, esa forma de embudo, de ese cono, lo que hace es que mucha gente que entra, pues finalmente no compra. Y en el proceso de compra, para entendernos, imaginémonos que tuviéramos, por ejemplo, el carrito. Podemos saltarnos el carrito, ya lo sabéis, pero bueno, una opción sería ver el carrito. Cuando lo vemos el carrito, le podemos dar el botón de finalizar compra. Eso es otro paso en el proceso, en el embudo. Y de ahí a finalizar compra, algunos incluso tienen algunos themes o plugins que hacen eso en 3 pasos, estilo, ahora danos tu dirección, siguiente paso, ahora danos tu correo, tercer paso, ahora haz la pasarela de pago. Madre mía, cuantos más pasos peor, porque si veis cada paso que, si analizarais todos los que tenéis, un embudo de conversión, bueno, o un checkout, un proceso de compra por pasos, si miráis vuestro embudo,
vais a eliminar el proceso, estos pasos, pero vamos, a la velocidad de la luz. Ríete de la velocidad de la luz. Vais a quitarlo ipso facto, porque cuando veis gráficamente la gente que entra en el proceso de compra final, ya digo, yo no digo la web, el proceso de compra final, que entra al carrito, y de cuántos saltan al siguiente paso, que sería ver el proceso o el checkout. Y de ahí, en cada paso que dices, ahora te pido el mail, ahora te pido la dirección, ahora te pido los pasos de pago, ahora te pido no sé qué, y hacen esos 3, o la dirección de facturación, o la dirección de envío, etcétera. Cuando veis los que van cayendo en cada paso, vamos, es que es de lógica, este sentido común, lo liquidaréis todo, y una página única, un checkout de página única, one page checkout. De hecho, hay un plugin que sirve para eso. En fin, la idea, no me vaya por las ramas, la idea era esa, que en el embudo de compra había mucha gente que en el momento, en el proceso de compra, pues bueno, desaparecía, no lo compraba. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, instalamos un plugin que sirve para carritos abandonados, ¿de acuerdo? Que lo que te hace es, te dice cuando en algún momento algún usuario ha dejado el carrito, ya sabéis, un carrito abandonado sería, haceros la idea gráfica de un carrito de la compra en un supermercado lleno, pero ahí abandonado que nadie lo va a buscar. Bueno, eso a veces pasa. También en los e-commerce. Quiere decir que alguien ha venido, ha rellenado el carrito y después se ha ido. Y dices, ¿y por qué lo has hecho? Bien, pues este plugin lo que te permite es hacer eso, hacer un poco de prospección, después a ver qué ha pasado. Y lo que hicimos a continuación fue preguntar manualmente, más que hacer algo automatizado de, ¿le recordamos que tienes un carrito abandonado ahí? No, lo que hacíamos era preguntar, ir a la persona y decirle, perdona, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que has tenido algún problema técnico? ¿Te ha pasado algo? ¿Ha habido algo que no haya funcionado? ¿Te podemos ayudar? Intentando, indagar a ver qué pasaba. Bien, pues resulta que el problema estaba en las pasarelas de pago. Sí, señor, porque esta gente lo que hacían era que solo tenía tarjeta. Solo tenía la posibilidad de pagar con tarjeta. ¿Por qué solo tenía la posibilidad de pagar con tarjeta? Bien, pues toca analizar las alternativas. La primera alternativa es PayPal. ¿PayPal cuál es el problema? ¿O cuál era el problema que comentaban? ¿Por qué no tenían eso? Por dos temas. Primero, por tema de que es muy caro. Y es cierto, PayPal es caro. Son 35 céntimos de base y después un 3,4% del importe del pedido. Con lo que, claro, al final de mes suma. Porque dices, bueno, un 3,4 y ya, pero es que de todos los pedidos al final de mes te llega una factura. No te llega una factura, pero sumas todo y dices, de hecho PayPal no envía facturas y es de esas cosas que siempre me preguntan muchos clientes. PayPal no tiene factura, ¿qué pasa? ¿No? Como es unos servicios financieros, no tienen factura, no hace falta que la emitan. En fin, es un gasto. Como las comisiones de los bancos. En fin, el caso es que, bueno, a final de mes es un importe importante. Y además tenía otra cosa, que era el tema de las devoluciones, que en PayPal en muchas ocasiones es muy fácil ir y hacer un claim. Y entonces, es decir, no me ha llegado, o el producto estaba mal, y no sé qué, entonces tienes que lidiar con eso, hablar con PayPal, que decir que sí que lo habíamos enviado, que no, que sí el cliente, que sí esto, que sí lo de la moto, ¿de acuerdo? O sea que PayPal no lo tenían. Y por otra parte había el contrarreembolso. Pero claro, ¿qué pasa con el contrarreembolso? Primero, una vez más, es más caro. Y segundo, que por experiencia tenían problemas con eso. Básicamente porque entonces la gente cuando le llegaba ya no lo querían. No sé, igual un día estaban muy inspirados y querían un producto del sex shop y después resulta que pues ya no les apetecía cuando les llegaba al cabo de unos días, ya no estaban pues, en ese estado en el cual estaban cuando lo compraron y ya no lo querían. Y claro, como no lo habían pagado, pues simplemente no lo recogían o decían que ellos no lo habían pedido, lo que sea. Bien, entonces dijeron, bueno, pues vamos a dejar únicamente tarjeta. Tarjeta, pagan. Y cuando ya han pagado, entonces es lo más barato porque, ojo, tenían tarjeta con un TPV de un banco. O sea, a través del TPV del banco, pues se hacía el pago, pagaban un 1% más o menos, no pagaban mínimos. Además, ahora los bancos, por cierto, preguntadlo, porque los bancos desde que ha salido Stripe y todas estas mandangas, Stripe, PayPal, está arrasando y tal, los bancos han bajado muchísimo el tema de los TPVs virtuales. Actualmente te lo ofrecen mucho más barato, nada que ver con lo que tenías que pagar hace 2 años, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como decía, quitaron esto. Entonces, claro, ¿cuál era el problema? Empezamos a preguntar a esa gente y resulta que lo que temían esas personas es que, y muchos de vosotros ya lo habréis visto, es que les llegara el recibo del banco con el concepto algo haciendo mención al sex shop. Claro, ellos ya tenían
en las condiciones y los usos y las preguntas frecuentes y todo esto, ya tenían especificado que no llegaría ningún tipo de... Esto es como el envío también, que dicen, el envío no dirá sex shop fulanito, no te preocupes, que tus vecinos no verán que ya sabemos, vivimos en este país en el cual pues compramos estos artículos, pero después no queremos que no se nos relacione. Somos así de hipócritas. En fin, cosas, vivir para ver. El caso es que el sex shop tiene que decir, y esto es todos los sex shops, que tomen nota, lo típico de decir, el paquete será un paquete neutral, no dirá sex shop fulanito, no te preocupes, etc. Pero también decía, el extracto del banco no dirá nada, no te preocupes, no hará mención de nada, hay solo esta palabra que es genérica, que no se interpreta, etcétera, etcétera. Pero claro, al igual alguien se arriesga a que salga eso en el extracto bancario, ¿no? Y ya no solamente pues por quién lo pueda ver del banco, sino también en casa, ¿no? Porque, bueno, vamos a pensar bien y vamos a suponer que es un regalo que quieres comprar a la pareja, entonces, pues, para que no lo sepa antes de hora. Y claro, en cambio, con PayPal, ¿qué pasa? Pasa lo contrario. Nadie se entera porque tu cuenta de PayPal es tuya, solo tienes acceso tú y solo tú ves los conceptos. Entonces, aunque esa misma cuenta de PayPal vaya enlazada a una cuenta de un banco, cuando llega el cargo de PayPal no dice el origen, el que ha comprado, sino que llegan todas las compras que sean, eso es como especie de Visa, dice cargo Visa, pues en este caso diría, una Visa de crédito me refiero, pues esto diría a cargo PayPal y ¡zas! Ahí está todo junto, ¿no? Y ahí no especifica a nivel de detalle en qué te has gastado el dinero. Si quieres saberlo, tienes que ir a la cuenta de PayPal y tal, y ahí lo miras. Bueno, pues claro, eso crea más privacidad, por decirlo de alguna forma, porque el pago, cuando te llega el recibo bancario, ya lo pagues con tarjeta o a través de la cuenta, etcétera, solo dice PayPal. Bien, pues claro, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, bueno, aparte de decir a toda esta gente por mail contestarles y decirles, hey, que no se va a ver, etcétera, lo que hicimos fue instalar un plugin, porque claro, esto tuve una vez que hablarlo con el cliente, entonces decirle, pues es que la gente no lo compra porque pasa esto, y el cliente me decía, ya, pero es que con PayPal pasa esto, y con esto pasa tal, y es muy caro. Pero bueno, principalmente, el problema principal sobre todo esto era el tema del precio, que tanto contra reembolso como PayPal es bastante más caro. Entonces lo que le propuse fue instalar un plugin que cargaba una comisión extra, ¿de acuerdo? Bueno, hicimos varias cosas. Primero añadimos este plugin que añadía una comisión si alguien quería pagar con PayPal. Si alguien quería pagar con PayPal, tenía que pagar el 3,4% más extra ese. Bueno, de hecho, era un 2,4%, que era la diferencia entre el 1% más o menos que tenían que pagar con tarjeta y PayPal. Y además esos 35 céntimos. Y lo mismo contra reembolso. Contra reembolso un fijo incluso, porque ya sabéis que el contra reembolso se tiene que pagar bastante más si envías y después si no está la persona, bueno, es un lío, ¿de acuerdo? Con lo que se añadieron estas. Una nota antes de continuar con esto. Hay una forma interesante, porque esto, fijémonos, que es lo que hace es que en el momento de la compra, en el momento del checkout, dices, quiero pagar con PayPal, y ahí te pone, vas a tener un recargo del 2, pico, del 3, y pico por ciento, ¿de acuerdo? Ahí te aparece. Pero otra aproximación, y esto no se puede hacer siempre, es colocar un precio en los productos ya considerando ese importe del 3,4, o sea, añadir ya el precio que te costaría la pasarela. Y en el momento de compra, no cargar un extra, sino al revés, hacer un descuento. Y esto lo habréis visto en algunos casos. Es decir, que cuando vas a comprar, tú dices, vale, este es el precio, vas adelante, lo pagas, eliges el método de pago y encuentras, oh sorpresa, que si en lugar de pagar con PayPal, por ejemplo, pagas con tarjeta o pagas con transferencia, tienes un descuento de ese 3,4%, por ejemplo. Esto es muy positivo, porque claro, tú ya te habías hecho la idea que ibas a pagar un tanto, y cuando llegas al checkout, vamos, entonces piensas, genial, voy a tener un descuento porque voy a pagar de esta forma, con saldo de la tienda, por ejemplo, o una transferencia, que una transferencia al vendedor no le cuesta nada, etcétera. Bueno, es más engorroso porque tienes que ir comprobando el extracto bancario, pero bueno, hay una compensación ahí. Claro, de decir te vamos a castigar porque vas a usar PayPal, a decir te vamos a hacer un descuento, que es lo mismo matemáticamente, pero te vamos a hacer un descuento porque si eliges este otro método de pago, por ejemplo la tarjeta normal. Claro, ahí la gente lo tiene mucho mejor. El otro día compré, cuando me fui ahora hace poco a Sevilla,
compré por Ryanair y Ryanair me ponía un precio y en el momento de pagar, como detectaron que mi tarjeta era de débito en lugar de crédito, me restaron del importe total un poco. Y pensé, pues mira, genial, te quedas con el buen gusto de boca, ¿de acuerdo? O sea que esas serían las dos estrategias. Yo recomendaría, claro, digo que esto no se puede hacer nunca porque esto implica quizás incrementar un poquito los precios y si es un mercado basado sobre todo en precio, ahí tendrás un problema, porque entonces la gente dirá, este es más caro, no esperará a ir al checkout, dirá, es un poco más caro este, entonces no te comprará. Pero bueno, ahí entramos en temas de pricing y para pricing mejor que echéis un vistazo al curso de pricing que ahí lo explico todo mejor. Bien, pues lo que decíamos, ¿qué es lo que hicimos? Instalar este plugin que de alguna forma penalizaba a las personas que compraban a través de PayPal. Aquí en este caso se pudo hacer porque, bueno, como las personas premiaban por encima del tema del 3,4% o del 2,4%, premiaban el tema de la confidencialidad, pues ya lo veíamos bien. Y por otra parte lo mismo, añadimos una tarifa, una comisión extra para la gente que quería contrarreembolso. Y atención, en el carrito, en el checkout, añadimos donde las tarjetas, cuando eliges PayPal, etcétera, donde decía tarjeta de crédito, ahí añadimos entre paréntesis el concepto que saldrá en la cuenta bancaria será tal. ¿De acuerdo? Con lo que era una forma muy fácil de decir, aunque elijas la tarjeta de crédito, por amor de Dios, no te preocupes que no se va a ver. Claro, solo moviendo esto, o copiando esto, de hecho no lo movimos, de las preguntas frecuentes, aquí la gente ya se quedaba mucho más tranquila. ¿De acuerdo? Decían, vale, veo que si elijo tarjeta, porque estaba ahí en el mismo selector, ¿de acuerdo? Bien, en 3 meses el aumento de ventas fue del 68%. De ese 68% tenemos lo siguiente, el 100% de ese 68% estaba distribuido de la siguiente forma, un 52% PayPal, ¿de acuerdo? De ese aumento del 68%, un 52% fue de PayPal, es decir, que a pesar de indicar que el tema de las tarjetas no saldría nada y tal, la gente prefería pagar por PayPal, ¿de acuerdo? Después un 27% en tarjetas. Atención, porque esto es muy interesante. Creció un 27% de ese 68%. O sea que en realidad lo de PayPal fue un aumento de más o menos un 30 y pico por ciento y en tarjetas fue de un 15 por ahí, ¿no? Atención, porque solo añadiendo esa frase, solo diciendo y apuntad y tomad nota todos los que tengáis e-commerce de productos que pueden hacer que la persona, pues no quiera que se le relacione con esa compra, deberíais indicarlo ahí, en tarjeta de crédito, decir, en el concepto aparecerá tal, ¿de acuerdo? Hacerlo muy breve, que no ocupe mucho, simplemente para tranquilizar a la persona que quiere pagar para que lo vea. Y finalmente aumentó también un 21% en contrarreembolso, ¿de acuerdo? Con lo que vemos que era ya más secundario, el tercero, pero no dejaba de estar ahí. Bien, ahora ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que pensar, porque un poco no todos tendréis sex shop, pero todos tendréis algún producto o servicio que vender, con lo que evidentemente este era un caso muy anecdótico, muy particular, pero lo que tenéis que hacer es pensar en vuestro público objetivo, ¿de acuerdo? Lo tendréis que tener ya muy por la mano vuestro público objetivo. Si no tenéis vuestro público objetivo por la mano, tenemos un problema. Entonces, si queréis hacer un monográfico un viernes para explicaros cómo definir ese público objetivo, pero lo tenéis que tener en mente. Aunque sea de una forma por experiencia, porque por los años lo conocéis, etcétera, pero tenéis que sentaros y escribirlo. ¿Qué edad? ¿Qué rango de edad estamos hablando? Porque en un rango de edad hay gente que no tiene PayPal y en un rango de edad hay gente que prácticamente ha nacido con PayPal. Con lo que en función de si son pues adolescentes, si es gente joven, si es gente mayor, si es gente jubilada, puedes contar con que tendrán o no tendrán PayPal. Lo mismo con tarjetas de crédito, ya prácticamente todo el mundo tiene tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? O en el caso, no sé, pues que quieras ofrecer contrarreembolso, es una persona que trabaja, es una persona que no trabaja, le va a costar más esperar a recibir el paquete, no, etcétera. Va a tener disponibilidad para estar en casa, o sea que todo eso se tiene que considerar. Si es una persona que va por precio o no, porque en función de si va por precio o no, le saldrá más caro, por ejemplo, colocar temas de contrarreembolso, porque tendrá que pagar esa comisión. También en sexo, esa persona es hombre, es mujer, esa persona qué preferencias tiene, quién lo compra, porque a veces, ojo, porque tú haces un producto, pero después el comprador no es el que lo va a disfrutar. Es cuando, por ejemplo, vendes cosas para niños. Entonces, ¿quién paga? En realidad paga el padre. O a veces incluso adolescentes, cuando en realidad está pagando el padre.
cómo suelen comprar. Es decir, que tenéis que analizar bien esas personas y pensar, a ver, este público objetivo va a hacer una compra con PayPal, va a hacer una compra con tarjeta, va a hacer una compra con este método de pago o incluso, y en función del tipo, y esto funciona muy bien, en función del tipo de cliente podéis ofrecer la posibilidad de hacer una especie de prepago o de saldo. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Os dejo un enlace en las notas del programa para que podáis indagar más. Pero la idea es, compra ahora saldo en nuestra tienda, créate un depósito y ves gastando. Seguramente no sería el caso en el sex shop, pero hay otras circunstancias, por ejemplo cuando estábamos hablando de infoproductos, que esto suele funcionar muy bien, especialmente si a ese depósito tú lo ligas a un cierto descuento. Es decir, pues pon saldo y después lo vas gastando y a cambio tendrás un 5%, un 10%, lo que haga falta de descuento sobre las compras que hagas si las haces con depósito, ¿de acuerdo? Todo esto son opciones, pero la idea es analizar bien tu público. Al fin y al cabo, siempre al final se trata de analizar tu público. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y cómo es él? Es la canción, es lo mismo de siempre. ¿Cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Y cómo es? ¿De acuerdo? Háblame de él. Y cuando lo conoces, entonces vas a ver si... Porque muchas veces me preguntan esto, ¿eh? El otro día en la UX Spain me lo preguntaba gente de Braintree Payments. Me decía, el tema tarjeta, el tema pasarelas de pago, ¿cuántas? ¿Cuántas más mejor? ¿Solo unas? ¿Cuáles? Etcétera. ¿Cuáles funcionan mejor? Depende. Una vez más, depende de vuestro cliente. Pensad en vuestro cliente. Hombre, a ver, mejor darle a elegir, pero tampoco ponerlas por ponerlas, ¿de acuerdo? Es pensar bien cuáles son las que van a encajar mejor. Echar un vistazo, entenderlo, si hay alguna duda o algún carrito abandonado, preguntadle a esa persona qué ha pasado y ahí es de donde vais a sacar la información para decir, es que claro, mi público está más cómodo pagando con este sistema, con este método o con el otro método. Y en este caso lo que hicimos fue eso y a partir de ahí les fue genial, ¿de acuerdo? Así pues, pensad en vuestro e-commerce, pensad en las formas, cómo estáis facilitando los pagos y a partir de ahí valorad si deberíais añadir o eliminar algunas de las pasarelas de pago disponibles, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa y el caso de éxito del día. Como siempre, espero que os haya servido, que os haya inspirado de todo lo que he ido diciendo, aunque sea solo una cosita, decir, ay, mira este plugin que ha dicho Joan, o esta técnica, o voy a añadir eso en la tarjeta de pago, esa pequeña descripción que dice qué tal. Solo con un pequeño detallito que hayáis sacado de provecho, pues yo ya estoy más que contento. Como siempre, también lo que me hace muy contento, ya lo sabéis, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta en iVoox y sobre todo que estéis ahí, al otro lado, como siempre. Por cierto, el otro día pasó algo con un programa, con uno de los podcasts que se quedaba cortado a medias y recibí, yo qué sé, como 300 correos, una barbaridad. Claro, siendo tantos, diciéndome, Joan, que se corta en el minuto no sé qué, vigílalo, tal y cual. Muchas gracias por vuestra participación. La verdad es que con vosotros, vamos, no se escapa nada aquí, no se escapa nada. En fin, como siempre, muchas gracias y nos escuchamos mañana, atención, con un especial preguntas y respuestas, porque os voy a comentar qué estoy haciendo con el tema de preguntas y respuestas y mañana vamos a liquidar unas cuantas. Hasta entonces, muy buenos días.